Bien, muy buenas noches chicos. Bueno, con los presentes hasta el momento, con los conectados hasta el momento, vamos a ya iniciar con nuestra sesión de esta semana, nuestra primera sesión, de hecho, ¿no? De la semana 12 en la que nos encontramos. Eh, y bueno, esta sesión de pronto va a ser bastante puntual por cómo o por lo que vamos a ir trabajando, ¿no? Por lo que vamos trabajando ya. Eh, Justamente en base a esta sección bastante importante de los resultados, ¿no? Si hacemos un poquito un recordar, como siempre lo hacemos, pues lo que venimos pues trabajando, lo que si bien se ha abordado toda la semana pasada, es con respecto pues directamente a eh, la extracción de información de todos los artículos pues analizados, ¿no? Visto por dos lados prácticamente. Eh, por un lado, pues con respecto al artículo, ¿no? Revisado en su integridad, de principio a fin, con todas las secciones, ¿no? Que tiene, pues contempla directamente nuestro artículo, desde el resumen, introducción, metodología, ¿no? Resultados, discusiones, conclusiones, ¿no? Entonces es un análisis ahí, digamos, milimétrico en cada una o para cada una de la información que se encuentre dentro de las secciones, ¿no? Eso por un lado, o sea, de manera individual prácticamente, directo pues es el análisis, el estudio pues, ¿no? de un artículo, ¿no? Que se trate pues sobre un tema. Y por otro lado, ¿no? Por otro lado tenemos esta, análisis de manera grupal, podríamos decirlo, de manera colectiva, ¿no? Porque ya no solamente abarcamos o abordamos un único artículo, sino de pronto si nuestra técnica Prisma nos ha proveído finalmente unos 15, 20, 25 artículos, pues justamente es de este grupo que yo hago mi análisis, ¿no? Entonces ya también puedo hacer un análisis, un estudio, una comparación y juicio crítico sobre ese mismo grupo completo, ¿no? Y pues hacer divisiones o distinciones también, de pronto porcentajes con, no digamos que el 50% o el 60%, y de pronto aboca una técnica de estudio, ¿no? Digamos, haciendo su revisión, pues, ¿no? Podemos mencionar ello. Y el otro 40%, ¿no? De pronto, bueno, la primera una técnica X y el otro 40% restante una técnica Y, ¿no? Digamos así. Entonces ya tenemos también para analizar por grupos, ¿no? Y como lo hemos visto también en aspectos generales, podemos estos subdividirlos directamente, pues en base al año, al año de publicación, ¿no? A los autores, al país de publicación, etcétera, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hacer pues una revisión directamente al material teórico que tenemos para esta semana, para que complemente de pronto esa información, ¿no? Esto ya lo venimos realizando, nosotros ya lo venimos haciendo, pues, ¿no? De semanas anteriores. Y bueno, nos estamos basando sobre todo de un modelo, ¿no? Que se ha compartido, pero también aquí hay material, pues, no complementario para poder de pronto, pues, direccionar mejor la idea o mejorar la comprensión, ¿no? Por ahí si hubiera quedado todavía algún aspecto no claro, un vacío, etcétera. ¿Ok? Entonces, ujú, y se debe estar compartiendo. Entonces, vamos a ver directa, ya lo que hemos abordado, como repito, ya se está abordando eso, ya ustedes han incluido pues parte de esta redacción ya en sus artículos, pero también vamos a verlo ahora desde otro, de pronto un punto de vista,
similar, pero igual vale la pena mencionar, ¿no? Redacción de los resultados del RCL, la organización y análisis descriptivo de datos bibliométricos, ¿no? Sí. Geográficos y de diseño metodológico general. Para ello, el objetivo de esta sesión es elaborar los cuadros gráficos de información bibliométrica. La información bibliométrica es toda la información que ha sido extraída directamente de este lote de artículos, ¿no? Ya sean pues los 20 o los que nos haya proporcionado Prisma. Sí. Geográfica, ¿no? Porque también podemos dividirlas en, pues, digamos, por países, ¿no? Tenemos esa dimensión, pues, no geográfica, o por zonas, regiones, ¿no? La parte asiática o europea o en América, ¿no? Y de tendencias temáticas identificadas, ¿no? Por ejemplo, aquí en tendencias temáticas identificadas, pues entra la famosa nube de ideas, nube de palabras que también se incluyó, ¿no? Entre otras, dice. Y con ello puedes desarrollar una explicación de los hallazgos descritos en los cuadros y gráficos elaborados. Entonces, revisa puntos claves de la sesión anterior, ¿no? Dice. Primero, hay que organizar la información, ¿no? Si bien es cierto, pues el primer paso era extraer la información obtenida en los artículos, pues una siguiente o posterior es organizarla correctamente. Buscar, dice, en primer lugar, patrones o tendencias en la información obtenida con potencial para la interpretación. Vamos a tratar de encontrar justamente estos patrones o tendencias de ese conglomerado, ¿no? De artículos y finalmente también esa extracción de información. Y esa patrón o tendencia le vamos pues pues, a poder o a saber identificar con potencial para una interpretación. Segundo, identifica la información más relevante de acuerdo a las preguntas de revisión y objetivos planteados. Nosotros esto nos seguimos basando en base a nuestras preguntas PICO, la pregunta que nos da directamente eh, lo, digamos, digamos, el punto focal para analizarlo, ¿no? Dentro de estos elementos de PICO, ¿no? Y objetivos planteados, ¿no? Dice. Y los objetivos planteados, ¿no? Que eso en base a lo que inicialmente se planteó, se propuso en nuestra ficha de investigación, cuando se indicó directamente el propósito de la RCL. Dice, responde entonces cuál es el objetivo de la RCL que busco demostrar con los datos, cuál es el propósito dentro de mi RCL y que busco demostrar con esos datos que estoy encontrando, ¿no? En estos artículos pronto identificados. Penúltimo, relacione datos con los hallazgos identificados, con la literatura existente y finalmente los resultados deben permitir sostener las afirmaciones que arribes, ¿no? O sea, toda esa información o resultados que ustedes encuentren en los artículos debe sostener su propia afirmación, su propia conclusión directa de lo que pueden haber analizado. Entonces, para ello, síntesis narrativa, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos? En primer lugar, pues organizar la descripción de los estudios en categorías lógicas. Sí. Segundo, analizar los hallazgos al interior de cada una de las categorías. Tercero, sintetizar los hallazgos de todos los estudios incluidos. Y cuarto, adjuntar las gráficas o tablas de imágenes que respalden la información presentada en la síntesis. Entonces, en otras palabras, nos da los pasos, cómo es que se debe incluir esta información ya extraída de los artículos en nuestra sección de resultados. Primero nos dice, hay que organizar la descripción de los estudios en categorías lógicas. Aquí es donde entran estas categorías que nosotros ya hemos ido eh, manejando la semana anterior, que era pues no con respecto a, puede ser una categoría de costos, una categoría económica, categoría social, categoría pues de pronto técnica, eh,
¿no? O sea, de diferente índole, ¿no? Esas comparaciones las hacemos de diferente índole. Si bien es cierto, muchos de ustedes están trabajando con temas eh, semejantes, no son idénticos, ¿no? Obviamente no son iguales. Cada uno maneja una investigación pues propia, pero sí pueden haber semejanzas, ¿no? Con respecto, por ejemplo, al tema de la IA, de la inteligencia artificial, que ya está bastante en tendencia, es lo que podemos tomar de pronto de raíz, pero igual la información va a orientarse respecto a lo que nosotros le hemos enfocado, ¿no? Entonces, organizamos, dice, ¿no? Esa información en diferentes categorías. Analizamos los hallazgos al interior de cada una de las categorías, sintetizamos esos hallazgos de todos los estudios incluidos y finalmente incluimos o adjuntamos las gráficas correspondientes, gráficas, tablas y imágenes correspondientes. Eh, bien, entonces tenemos acá síntesis de resultados basados en las preguntas de revisión. Recuerden, las preguntas de revisión están directamente asociadas a las preguntas pico también. A mi pregunta pico directa, en este caso mi pregunta de revisión de ejemplo, el RQ2, se formula como en qué tipos de espacio de trabajo se ha investigado, con qué poblaciones en muestras, ¿no? La síntesis narrativa de los resultados obtenidos, ¿qué me dice? Según el análisis, el primer artículo que investigó la posibilidad de determinar el confort térmico por los medios no invasivos fue publicado ¿en dónde? ¿En cuándo? Mejor dicho, en el 97. Por tal, tal, tal y tal, tal, tal. Ellos emplearon una cámara para controlar el ambiente experimental y una cámara infrarroja para determinar la temperatura de la piel de la persona, ¿no? Otros estudios mostraron interés en utilizar un entorno de oficina o sala normal, además de un laboratorio o cámara térmica. Y bueno, acá menciona entre paréntesis, ver figura 3. Siempre, siempre se debe llamar, ¿no?, al texto la figura. Siempre debemos llamarla. Siempre debe estar incluida en el texto. Nunca puede estar una figura suelta, como también sí, ya lo habíamos comentado. No puede haber figuras sueltas solamente pues mencionadas como figura uno 2 3 etcétera, pero sin contexto previo. Debe haber un contexto, debe haber una narración que llame directamente a tal figura. Bueno, en este caso eh, tenemos los datos en tablas, ¿no? Que ven la figura que menciona los tipos de instalaciones, por ejemplo, utilizadas en los estudios de confort térmico. ¿Y esta información de dónde sale, digamos? ¿No? Pues ahí vamos de nuestra pregunta de revisión a la categoría de estado de datos extraídos. ¿Cuál sería esa categoría? En este caso tenemos como tipos de instalaciones utilizadas para el estudio experimento. Tipos de instalación, ¿no? Entonces, hay los datos extraídos para formulario, ¿no? Como lo hemos abordado nosotros la semana pasada en esta tabla, ¿no?, de formulario, donde incluía toda la información de los artículos, pues es bastante similar, pero es con respecto a una sola categoría, ¿no? Una categoría denominada tipos de instalaciones utilizadas para el estudio de experimento. Entonces, acá tenemos la data que se extrae. ¿Qué datos se ha extraído? Pues los autores, la referencia, cuáles han sido los autores, el año cuando se ha publicado y el tipo de instalación, ¿no? Para hablando de pregunta de revisión. Entonces, con esta información que digamos puede estar semi cruda, pero no es totalmente cruda, sino que ya la hemos organizado, podemos representar este tipo de figuras, ¿no? Nos damos cuenta, bueno, podemos ahí revisarlo más a detalle. Cada color corresponde a un año y bueno, cada parte, en este caso de tipo, es instalación, ¿no? La instalación y la cantidad, pues no el conteo. ¿Ok? Entonces, valiéndonos de unas preguntas de revisión, planteamos nuestra categoría, extraemos los datos del formulario del que hemos elaborado y con ello podemos plasmar.
¿no? O visualizar directamente ya nuestra figura, nuestra representación gráfica. Bien, elabora dice, cuadros, tablas y gráficos, ¿no? Presentación de datos. Serían textos, tablas y figuras, ¿no? ¿Cómo vamos a presentar esta data? Nos dice. Para redactar la sección de resultados se emplean los siguientes formatos. Puede ser texto, lógicamente, puede ser tablas y figuras. En texto, para datos dice cualitativos con relaciones sencillas y para datos cuantitativos solo para hallazgos importantes, para datos periféricos o de apoyo. O sea, siempre sí es importante, de hecho, manejamos mucha cantidad de texto en nuestro artículo, pero también hay que saber medir para no exceder la cantidad de texto abundante, por decirlo, en algunos temas o algunas partes que podamos representarlo de otra manera o otra vez utilizar un recurso más gráfico, ¿no? Entonces hay que manejarlo de manera mesurada para no abusar del texto. ¿Por qué? Porque o tenemos otra opción y otra herramienta o otra opción directa son las tablas, ¿no? Presenta, dice visualmente, datos numéricos complejos con múltiples variables de manera concisa y amigable al lector, útil para contrastar valores o para demostrar presencia o ausencia de características precisas en los datos, ¿no? Entonces, acá visualmente, como dice, presenta los datos numéricos complejos y pues lo podemos organizar, plantear directamente en tablas, ¿no? Y también, finalmente, figuras. Es la representación atractiva visualmente que resume los datos. Obviamente tiene que ser atractiva a quién? Al lector, porque el lector finalmente es el que va a agradecer que haya figuras que puedan clarificar, que puedan ilustrar mejor de pronto la redacción incluida solamente en texto. Presenta tendencias. Sí, adelante tenemos una consulta, Jorge Luis. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Disculpe, el uso de las tablas en el artículo va a depender si el tipo de artículo es cuantitativo o Sí, bueno, también si es o si también es cualitativo también va a tener que incluir las tablas. bien, gracias por la pregunta, Jorge. En realidad es para ambos, ¿sí? Va a incluir ya sea para cualitativos, me dice, puede ser cualitativos o también para cuantitativos. Y ahorita vamos a ver un ejemplo, justo vamos a ver un ejemplo donde podemos tener más data cuantitativa, de representar o plasmar en una tabla, y por ejemplo, en comparación, ¿no? Por otro lado, otra tabla también donde se incluye más data cualitativa, pero en esencia es para los dos casos o para los dos tipos de enfoque. ¿Ok? Entonces, bueno, y la parte de la figura, como mencionaba, acá visualmente se van a presentar estos resultados y los resume directamente, ¿no? Presenta, dice, tendencias, patrones o relaciones entre los datos. ¿Cómo elaboramos entonces las tablas? Aquí justamente vamos a ir entrando a fondo de las tablas, vamos a detener bastante aquí, hablando precisamente de las tablas. Organiza el contenido sistemáticamente para que el contenido sea claramente identificado. Esto es muy importante porque obviamente en una tabla va a ser todo eh, sistematizado y resumido, ¿no? Entonces tiene que ser un contenido claro, que pueda identificarse claramente por los lectores, por pues quien está, digamos, leyendo nuestro artículo RCL. ¿Qué más? Resume, organiza y condensa data cuantitativa compleja. Ajá, data cuantitativa, ojo, vamos a hablar de data cuantitativa aquí, compleja de tamaño pequeño o mediano. ¿Por qué dice esto? Porque puede haber a veces información que en sí es bastante densa y bastante compleja. Pero la herramienta como tal, está aquí, de incluir tablas, nos ayuda a poder organizarla correctamente, nos ayuda a poder distribuirla y sobre todo que se entienda, ¿no? Que sea comprensible para el lector, ¿no? Que sea
como dice, de tamaño pequeño o mediano. Seguimos. ¿Incluye qué cosa? Un título representativo del contenido para un grupo de datos indicando el valor de las unidades en la columna. Entonces, acá vemos un poco lo que también habíamos visto la semana pasada, ¿no? Que cada tabla incluye, bueno, en este caso no un título, sino un subtítulo, ¿no? Lo habíamos puesto. Cada tablita debe hacer referencia a la categoría de pronto que se está abordando, ¿no? Entonces va a haber un título, un subtítulo representativo para el contenido de grupo de datos, ¿no? Y bueno, también nos dice coloca horizontalmente los datos de comparaciones simples y verticalmente los datos de causa-efecto, ¿no? Esa es la sugerencia, ¿no? O sea, entonces tenemos ahora ejemplos de representación de resultados en tablas. Primero, netamente valores numéricos. O sea, acá estamos hablando netamente de valores cuantificables, o sea, un enfoque cuantitativo, un estudio netamente cuantitativo, ¿no? Por ejemplo, en esta tabla inferior, ¿no? Saltamos en esta de aquí, dice tipos de documentos publicados. Tenemos, dicen, bueno, dos por dos grandes grupos de, bueno, directamente esos son bases de datos. WOS, que significa Web of Science, ¿no? De la ciencia, eso, digamos, resumido por siglas es WOS, y Scopus, ¿no? Scopus ya lo conocemos, pues es una base de datos que nosotros nos hemos basado para recopilar toda la información necesaria. Entonces, tipo de documento tenemos tanto para de WOS y Scopus. Dentro de WOS, o sea, de Web of Science, subdividimos entre tipo de documento, documento y porcentaje. ¿Sí? O sea, vamos a ser 100% cuantitativos aquí, ¿no? Entonces, ese tipo de documento puede ser un artículo de revisión, un proceedings paper, que esto viene de una conferencia, un acceso temprano, un capítulo de un libro o información de un paper. Entonces, sobre ello, pues tenemos cantidad de documentos. Lo que más, ¿qué cantidad más encontramos? Pues como artículos originales en documento, pues tenemos más de 4.000, es lo que encabeza, digamos, directamente. Luego revisión, luego procede y así va bajando, ¿no? Hasta llegar un total de 5.313. Y el porcentaje de pronto de contenido, ¿no? El porcentaje, pues, qué porcentaje representa al total de lo contenido en Web of Science sobre este de pronto punto, ¿no? Entonces, el 91% dice que contempla los artículos, el 5.2 los artículos de revisión y así sucesivamente, ¿no? Y pues acá también, como tenemos para Web of Science, también debemos tener para Scopus, ¿no? Lo que acá no ya se ha podido ver, se ha cortado, digamos, para ver solamente una parte de este ejemplo de planteamiento de tabla, ¿no? Pero nos damos cuenta que estamos pues, basándonos en un enfoque 100% cuantitativo, ¿no? Incluso incluyendo porcentajes y tal. Bien. Ejemplos de presentación de resultados, también por tablas. Aquí ya vemos, digamos, podríamos encontrar un enfoque más mixto, podría encontrar, tanto cuantitativo como cualitativo. ¿Por qué? Porque tenemos data directa, por ejemplo, un factor de impacto de Journal, que es digamos, un valor, una escala que mide, pues, eh, digamos, cuán importante, cuán relevante, ¿no? Es publicar en este tipo de revistas, ¿no? La publicación de revista como tal, su nombre, el número de citaciones y los autores que se han citado, ¿no? Entonces, tenemos por número directamente de impacto, de factor de impacto. Tenemos la revista directa de publicación, el número de citas, ¿no? Y sobre cada una de las revistas, qué autores se encuentran. ¿Qué autores se encuentran, ¿no? Tal, 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 tal. Se está encontrando en ese lugar. Si damos cuenta, por ejemplo, este.
Colesea et al. Tiene 10 artículos. ¿En donde En esta revista, ¿no? 10 artículos. Mon, por ejemplo, tiene 9 artículos. Junior tiene 7 artículos. Todos en esta revista. ¿Ok? Y así está subdividiéndose. ¿Ok? Los estudios ya agrupados, dice, por revistas, en este caso científicas indexadas. ¿Ok? Y por este otro lado tenemos ya una tabla, una representación de tabla más cualitativa, ¿no? Si damos cuenta, es mayor cantidad de texto, no es tanto cuantificable, digamos, como data pura, data directa, data real, sino más una data cualitativa, no cuantitativa, ¿no? Porque es más para, digamos, describir, ¿no? Plantear a través, pues, ¿no? de el contenido necesario en texto para las diferentes, pues, ¿no? secciones de la tabla. En este caso, para una investigación que incluye, pues, ¿no? la agricultura 4.0 y sugerencias metodológicas, ¿no? Bien, entonces eso es bastante importante tenerlo en cuenta porque eh, son con las diferentes tablas que podemos nosotros tratar, elaborar. De hecho, también esto es mucho ya a creatividad nuestra, ¿no? Elaborar, en plantear una tabla u otra, que difiere mucho de la creatividad nuestra para poder realizarlo. En cuanto a la elaboración de figuras, bueno, acá digamos ya no hay más ciencia porque ya lo hemos estado haciendo y sabemos pues no cómo incluir la data correspondiente y pues la visualización de la misma. Sí. Entonces acá resalta qué cosa, patrones o tendencias en los datos, demuestra cambios en el tiempo, presenta relaciones complejas entre variables cuantitativas, proporciona información para complementar conceptos complejos, ¿no? Bastante interesante. ¿Por qué? Porque también ayuda a poder entender esos conceptos complejos, incluye un título representativo de los datos presentados en la figura e intercala siempre figuras y texto en la redacción. Esto es, de hecho, una indicación bastante importante porque no solamente debe haber texto en un documento, ni tampoco debe haber solamente figuras, ¿no? Siempre debe intercalarse esa información en la redacción para no abusar, como había comentado, del texto y tampoco incluir solamente figuras. Bien. Bien. Entonces, redacta con ello, menciona los hallazgos identificados, ¿no? Eh, con la información, dice organizada, presentada en tablas y figuras, redacta los hallazgos más importantes descritos en las tablas y figuras elaboradas, ¿no? Te presenta que la sección de resultados es la parte más importante del documento, ya que evidencia los avances o descubrimientos más importantes sobre las preguntas de revisión planteadas, ¿no? Entonces, como había mencionado inicialmente, eh, esto nosotros ya nos encontramos haciendo, ya nos encontramos en la elaboración, perdón, disculpen un momento. Bien, ok, gracias. Eh, ya nosotros nos encontramos en la elaboración directa de estos resultados porque lo hemos venido trabajando la semana pasada. ¿Mm? Hemos primero extraído la información necesaria, hemos extraído la data que nos va a servir como insumo, ¿no? Eso plasmarlo ya directamente en nuestra tabla, en nuestro formulario, y ahora con ello planteamos la sección de resultados, ¿no? Donde ya incluimos las gráficas, las figuras, la representación, pues, ¿no? Eh, de información a través de barras, a través de número de palabras, etcétera, ¿no? Es lo que ya vamos nosotros en marcha, solo que aquí pues hemos querido dar también igual un enfoque pues de pronto desde otro punto de vista, ¿no? Bastante similar, para que se complemente este conocimiento que ya estamos viendo y que ya estamos ejecutando y estamos desarrollando ahora para plasmar a sesión de resultados, ¿no? Como recordamos, perdón, hemos visto la extracción de información. Ahora, de esa extracción, pues estamos en la elaboración
directa de los resultados, que justamente incluye todas estas estrategias de análisis, de inclusión, de visualización para plantear pues una correcta sección de resultados. Bien, no sé si hubiera alguna consulta, duda de lo que hemos mencionado. Mm. Profesor, lo que veo es que, por ejemplo, para poder elaborar las tablas, veo que el número de artículos de referencia son varias, ¿no? Eso es una buena cantidad. En mi caso, yo había encontrado como artículos para referencia, después de hacer todo el filtro, Prisma. solamente 9 artículos. Y Ya, claro. eso Ujú, me parece que es bastante, una cantidad bastante mínima, ¿no? Para poder, o sea, sí se puede hacer, pero no se vería tan, digamos, tan desarrollada como lo que está mostrando. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Debo cambiar mi filtro para tratar de ampliar el rango y encontrar más data que trate de ser relevante al tema o trabajo ujú, solamente con los 9 que tengo? ujú. Ok, bien, Jorge. Nosotros ya hemos, bueno, obviamente pasado el proceso de primero identificar los artículos a través de Pico, ¿no? Luego aplicando Prisma y toda la depuración, nos hemos quedado pues con un grupo, un lote reducido, ¿no? De artículos, ya sean pues 10, 20, 25, los que fueren. En algunos casos, así pasa, a veces se encuentra un número menor, ¿no? Un número menor de pronto del común. Esto es válido eh, siempre y cuando no sea obviamente una cantidad desproporcionada con respecto a lo que digamos, eh, lo que digamos, se encontró al aplicar Pico. Vale decir, cuando nosotros hemos hecho nuestra ecuación de búsqueda, ha quedado una cantidad de artículos, ¿no? Ya sean, pues, no, digamos, pues, no 100 artículos, ¿no? Y de ellos, ya al aplicar Prisma, ya nos quedamos con, pues, 20, 15 o 30, lo que fue, ¿no? Digamos que esa es una cantidad razonable, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros hubiéramos pues aplicado pues nuestra ecuación de búsqueda y hubiéramos tenido 1000 artículos, ¿no? Y de esos 1000 artículos, al yo aplicar Prisma, me quedo solamente con 5, por decir, eso sí ya es una cantidad desproporcionada. Denota pues ahí como que hay una falta, algo de pronto ha faltado correctamente filtrar desde el inicio, desde esos 1000 artículos, porque en principio no puede haber esa cantidad, no debería haber esa cantidad, ¿ok? Entonces, ahora cuando abordamos los resultados, cuando abordamos en la sección de resultados, puede ser válido trabajar con un número menor. ¿Pero por qué? Porque lo que vamos a nosotros a analizar, vamos sí a escudriñar, a analizar, a extraer toda la información necesaria de esos 9 artículos, que por ahí pueden ser pocos, pero vamos a sacar la información toda sea necesaria, porque no nos vamos a basar únicamente de la cantidad de artículos, sino de las preguntas de revisión. Esas preguntas de revisión son de pico. O sea, cada pregunta de revisión va a estar asociada a una temática, ¿no? Algún aspecto de pronto de precisión, de costos, de qué técnicas se ha utilizado, qué resultados se obtuvieron, etcétera. O sea, hay preguntas, elementos que en base a esas preguntas vamos nosotros a hacer ese análisis. No importa si sea ese número menor, que hayan sido pues no, en este caso menos de 10, siempre y cuando hagamos el análisis correspondiente, pues un análisis adecuado, un análisis correcto, que esté relacionado, como digo, directamente a mis preguntas de revisión de pico. ¿Ok? Entonces, de pronto puede pensarse que como tengo poca cantidad de artículos, solamente tengo poca información que extraer, pero no necesariamente, porque no nos basamos de la cantidad de información que hay, sino de lo que manda Pico. Si Pico tenemos pues nuestros 5 elementos, 5 o 6 elementos que podemos encontrar, bueno, normalmente pues no trabajamos con 5,
hay que sacar toda la información concerniente a cada elemento. Elemento P, elemento I, elemento C, elemento O, y ya sea el T o el C, ¿no? Entonces, toda esa información va a salir de esos artículos, de esos 9 artículos, y vamos sobre eso, sobre ello a analizar. Vamos también sobre ello a elaborar nuestras tablas. Como se puede haber visualizado en la parte de extracción de información, claro, acá están las referencias directas a digamos, a esta pregunta de revisión. Pero puede ser que en una siguiente pregunta de revisión se repitan algunas referencias, obviamente, porque solamente trabajamos con un número menor. Es válido, pero obviamente el enfoque debe ser diferente. ¿Por qué? Porque es otra categoría. Eso sí, debe ser diferente. O sea, cada categoría sí va a corresponder a una pregunta de revisión, ¿no? Y ya la inclusión de las referencias pueden ser de pronto semejantes, pueden ser parecidas, pueden ser, depende ya del análisis que encontremos, pueden repetirse, ¿no? Entonces, las referencias o las citas, en este caso que nos ha dado Prisma, son las únicas con las que vamos a trabajar. Ahora, por otro lado, digamos, es improbable, por decirlo así, o es inaceptable que volvamos a hacer toda la ecuación de búsqueda, ¿no? ¿No? O sea, eso no es algo prohibido, podría volver a hacer, pero volveríamos, o sea, retrocederíamos en lo que ya hemos avanzado. Retrocederíamos desde poner nuevamente pico, prisma y hacer todo nuestro análisis y volver a hacer nuestro esquema de prisma. Entonces, como ya hemos dado lugar a ese análisis de metodológico directamente con Pico y con Prisma, ahora la idea es trabajar juntamente con los resultados de los artículos que tenemos. Bien, ¿quedó más claro, Jorge Luis? Sí, sí, profe. Es más, o sea, la primera vez que hice mi filtro, solamente obtuve 6 referencias bibliográficas nada más que hablaban sobre el tema que yo tenía. Entonces, en base a eso y viendo la documentación que me había tocado, no, o sea, no iban al punto exactamente que yo quería abordar. Entonces, he vuelto a reformular nuevamente mis consultas y mis filtros en base a algunas de las palabras, ¿no? Que había encontrado dentro de los artículos que ya había revisado. Entonces, y con eso he logrado obtener hasta 9. Sí, es cierto de que cuando, o sea, hago un primer filtro en general, obtengo no más de 70 artículos de referencia, ¿no? Pues obviamente a partir de ahí, ya el filtrado por la temática y todo lo demás me reduce a esta cantidad, ¿no? Entonces, era por eso mi consulta. De pronto podríamos hacer una última, más que revisión de comprobación, porque Luis, podríamos hacer una última comprobación y en base a esos 70 que indicas que se tiene antes de iniciar Prisma, de Ujú, pronto haciendo una correcta depuración de lo esencial netamente, incluyendo pues no los criterios de ujú. inclusión y de exclusión. Por ahí puede que se eleve el número capaz a 15, capaz por ahí ese número que puede redondear, ¿no? Haciendo ahí solamente corroborando, o sea, comprobando de que de esos 70 netamente nos quedamos con lo importante. Si vuelve a seguir siendo el número 9, pues bueno, lo abordamos directamente para que no perder más tiempo. Pero podemos sí, de pronto hacer solo como una comprobación, modo de comprobación, nuevamente el prisma de manera rápida de esos 70, como tú dices, que ya se tiene, a ver con qué número, con qué cantidad te quedas finalmente. Realmente, la categoría sobre el tema, por ejemplo, ¿no? Cuando yo selecciono la parte que tiene que ver netamente con informática, es donde filtra más, ¿no? Porque hay temas que relacionados con humanidades y otro tipo de temas que son de Ujú. repente ajenos. Entonces, salvo que entonces tendría que tratar de ir viendo si los otros temas me dan otro punto distinto, ¿no? Y poder incluirlos. Ujú. Claro, también podría ser válido, pero yo sugiero que de esos 70, como tú dices que ya se has visto, que creo que es un número considerable, podríamos hacer ya ahora la depuración final con Prisma y quedarnos con ese número
final, pues, ¿no? Que pueda ser, obviamente va a ser menos de 70, capaz la mitad, capaz pueda subir un poco más también de 9, ¿no? Como digo, puede llegar a 15, etcétera, ¿no? Pero en base a esos 70, yo creo que podemos ir trabajando tranquilamente. Ahora, cuando se trata de tecnología, como en lo que estoy desarrollando, que es este tema de inteligencia artificial y blockchain, para lo que Ujú. es sobre la administración pública, ampliar el rango de fecha, por ejemplo, más de 5 años hacia atrás, ¿es recomendable? No sería tan recomendable porque como son temas de tendencia, lo que queremos es la información más actualizada, más bien, más última, ¿no? Entonces, llevándolo más atrás, como que perdería un poco el enfoque. Entonces, mejor es tenerlo entre los márgenes de los 5 años, eso sí. Ya. Ok, profesor, gracias. Listo, Jorge Luis. Gracias a ti. Ok, bien, bien chicos. Entonces vamos a seguir igual abordando este tema ya de obviamente, plasmar y exponer la sección de resultados. Pues entre también esta, bueno, la cual lo que hemos visto y también la siguiente sesión, ¿no? Vamos a buscar ahora de lo que ya se está elaborando, pues seguir concluyendo, terminando esta sección de resultados. ¿Ok? Bien, ok, creo que podemos entonces dejar nuestra sesión hasta este momento. Y bueno, muchas gracias por su atención y buenas noches. Nos encontramos aquí el viernes. Chau, chau. Gracias. Hasta luego.